Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda clase de aprendizaje no supervisado, en donde estaremos viendo distintas técnicas de clúster. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta clase es comprender cuál es la utilidad de estas técnicas y analizar los diversos tipos de algoritmos de clustering. Si recordarán, la clase pasada ya habíamos visto el adelanto de una de DBSCAN, clustering basado en densidad, y hoy día estaremos viendo un par de técnicas más y también obviamente viendo poco más en profundidad de qué se trata todo este tema de clustering, ¿ya? Entonces, partamos por lo primero, que es clustering, ¿ya? Y clustering es la tarea que consiste en agrupar observaciones similares en grupos llamados clusters, ¿ya? La idea es que los grupos solo contengan información similar, esta de acá. Y es una tarea que es muy común dentro del contexto del análisis exploratorio de datos, ya que permite encontrar de forma automatizada observaciones que son similares entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿Ya? Supongamos que tenemos varios datasets, ya cada uno de estos cuadros de acá abajo representa un dataset distinto, y lo que nosotros queremos hacer es empezar a agrupar de forma automatizada estos datos. No tenemos etiquetas, sino que las etiquetas van a venir dadas por el algoritmo que nosotros estemos usando. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en este caso de acá? Supongamos que vamos a agrupar todos los datos por tres clusters y esta es una especie de división de los datos de las observaciones que nosotros tenemos dentro del espacio en donde están representados. Ya, entonces, aquí hay un clúster, aquí hay otro clúster y aquí hay otro clúster. Estos clústeres son los que se buscan de forma automatizada. Y la idea es que los puntos que estén dentro de un clúster representen cosas similares. Aquí, por ejemplo, vemos tres clústeres que están bastante bien separados. En este caso, es relativamente sencillo decir que son fácilmente diferenciables y los grupos se parecen harto y son bastante difusos los grupos. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de distribución de los datos y aquí también podemos ver tres clústeres bastante distintos. Mismo caso acá, o este, por ejemplo, que se ven dos clústeres cóncavos y acá dos clústeres esféricos circulares. ¿Ya? Entonces, todos estos clústeres dados por los colores, por rojo, naranjo y verde, van a ser los etiquetas finalmente, porque nosotros estamos de alguna manera etiquetando de forma automatizada nuestros datos según los distintos algoritmos que estemos usando. ¿Ya? Entonces, cada algoritmo distinto va a dar un tipo de clúster distinto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que existen muchas formas de categorizar las técnicas de clustering. A mí me gustan estas tres. Entonces, podemos clasificarla en particional, jerárquico y difuso. Y entonces, primero que nada, las técnicas particionales son las que dividen los datos en clústeres sin traslape. ¿Ya? O sea, es decir, que todos los datos solo están en un grupo y en ningún otro. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos Camis y DivScan, que es el que vimos la semana pasada. Entonces, el ejemplo de acá, supongamos que usamos el algoritmo Camis para encontrar esto, entonces cada uno de los puntos tiene solamente pertenece a un grupo y a ninguno más. Por otro lado tenemos el jerárquico que agrupa ejemplos al ir estableciendo jerarquías entre estos, ya de tal manera que los datos se empiezan a organizar en un árbol. Entonces imagínense el típico torneo de tenis, en donde por ejemplo tenemos dos competidores que se agrupan y pasa uno, después por ejemplo después hay otro grupo acá, pasa este y después compiten estos dos y después así sucesivamente hacia arriba. Ya la idea es que los puntos se van agrupando de esa manera. Se agrupan aquí, forman un pequeño clúster de dos puntos, después este otro forma otro clúster y después estos dos que se juntan forman otro clúster de esa misma manera. Y estas son las jerarquías finalmente que se van estableciendo para poder armar esos clústeres. ¿Ya? Y aquí tenemos dos principalmente, algoritmo aglomerativo, perdón, y divisivo. ¿Ya? Y para la categoría difuso, es que cada objeto pertenece a cada clúster con un peso de pertenencia entre 0 y 1. Un ejemplo de esto es mixtura de gaussianas. ¿Ya? Ahora en esta clase solamente vamos a estar viendo de tipo particional y de tipo jerárquico. ¿Ya? Difuso está un poco fuera del alcance del curso. ¿Ok? Entonces, Clustering Scikit-Learn. Ya recuerden que estamos usando este framework muy poderoso, tiene muchos tipos distintos de cluster y que ustedes pueden explorar. Y la gracia de esto es que el mismo ejemplo que nosotros vimos arriba, ellos lo muestran para todos los tipos de casos de toda la estructura de los datos. ¿Ya? O sea,
y lo que tratan de mostrar también aquí es cómo cada uno de los algoritmos de clúster se comporta con esos datos en particular. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, podemos ver cómo Camins se comporta con esta estructura, con esta estructura, con esta de acá. Fíjense que esta, por ejemplo, no le va tan bien. Aquí tampoco le va muy bien, pero esta pareciera que sí funciona bien, aquí funciona bien, en fin. Ya hay otros, por ejemplo, no sé, como este Word, que también lo vamos a estar viendo un poquito más abajo, que no se comporta bien con esa estructura, pero pareciera que con el resto sí se comportan más o menos bien, salvo con esto. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos métodos, finalmente cada una de estas columnas que tenemos acá, son métodos disponibles para que ustedes prueben y hagan etiquetas a sus datos de forma automatizada. ¿Ya? Este es el link con el que les va a llevar a la documentación. Échenle un vistazo. Tómense un pequeño tiempo, unos 10-15 minutos, porque aquí la práctica está cómo utilizar cada uno de los algoritmos que estamos mencionando, más una bastante buena documentación, ¿ya? Y obviamente con referencias y todo. Ok, entonces, el problema de hoy, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Es un problema de caracterización musical. Ya entonces les cuento un poco de esto. La idea de esta clase era tener un dataset un poquito distinto al de casas, viviendas que hemos estado viendo hasta el momento, y que nos permitiera tener una tarea que es relativamente ficticia, pero que de todas maneras es entretenida de analizar con clases, ¿ya? Entonces los datos que vamos a estar utilizando son datos de Spotify. Ellos a cada una de sus canciones le calculan distintos atributos. No estoy seguro si de forma automatizada, hay algunos que yo estoy casi seguro de forma automatizada. No es, no es público cómo se calculan, solamente ellos disponen de esta información. ¿Ya? Entonces, en algún momento construí este dataset pidiendo distintas canciones de distintas listas y los atributos que pude sacar para cada una de las canciones son estos, ¿ya? Entonces, em, tenemos la escala de la canción, si está en do sostenido, eh, en fin, yo no soy muy músico tampoco, así que no les puedo contar tanto de esto. Si la escala está en mayor o si es menor, cuántos pulsos hay en cada compás, el volumen de la canción, la probabilidad de que la canción sea solamente acústica, o qué tan bailable es la canción, ¿ya? Fíjense que aquí, por ejemplo, si es uno, entonces la canción es extremadamente bailable. Mide qué tan energética, energy, qué tan energética es una canción, instrumentalness, la probabilidad de que la canción contenga voces, ¿ya? Si es uno no contiene voces, si es cero sí contiene voces. Después liveness, la probabilidad de que la canción fuese grabada en vivo, speechness, que sea exclusivamente vocal, ya por ejemplo el podcast es igual a uno, ¿ya? Y si tiene música es todo relativamente cercano al cero. El sentimiento de una canción, esto es Valencia, y también se encuentra en otros lados como análisis de sentimiento, comúnmente Valencia es como la felicidad del- de una, de una oración, por ejemplo. En este caso es el sentimiento de la canción. Entonces, uno es felicidad, alegría, euforia, y cero, tristeza, enojo, depresión. Y también el tempo, que es los pulsos por minuto de la canción. Entonces, bueno, aquí no es una variable para predecir la que viene a continuación, aunque diga esto acá, sino que es la variable con la cual yo iba a buscar las canciones. O sea, por ejemplo, yo tenía una lista de rock, ya entonces esa lista de rock yo iba, em, buscaba estas, no sé si las 50 canciones, las 50 primeras canciones y las etiquetaba con rock. Y después iba, por ejemplo, a una lista de pop, las buscaba, sacaba las 50 primeras canciones y las etiquetaba como pop. Ya entonces, en este, em, siguiendo esta idea, entonces tenemos varios géneros distintos y la idea sería ver cómo a través de los grupos, la búsqueda de grupos automatizadas a partir de clusters, cómo se comporta las distintas canciones, ¿ya? O sea, qué clúster finalmente generan. Y esto es lo que vamos a estar viendo durante la clase. Entonces, a simple vista, hay características que ustedes lo pueden responder. Hay características que podrían estar repetidas o hay características que están diciendo más o menos lo mismo, ¿ya? Y obviamente siempre eso hace un poco de ruido en el sentido de que puede perjudicar las distintas clusterizaciones o en el caso que estemos haciendo un algoritmo supervisado, una clasificación o regresión, que vamos a ver en la próxima clase, que estén perjudicando los resultados, ¿ya? Entonces la idea es que tratemos de evitar que hayan características repetidas. Entonces podríamos,
podríamos decir, por ejemplo, que, no sé, la probabilidad que sea la canción solamente acústica es complementaria con la probabilidad de que la canción sea exclusivamente vocal, ¿ya? O sea, si es solamente acústica, esta va a ser cero, ¿ya? Y así al inverso. De todas maneras, cómo se resuelve esto? Súper sencillo, haciendo un pequeño análisis exploratorio de datos, que es lo que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, el análisis exploratorio de datos. Vamos a empezar. Pandas, súper sencillo. Tenemos cuántos ejemplos vamos a describir acá. Este es el data frame que cargamos. Fíjense que aquí están las cosas que les estaba contando. Hay una idea de la canción, la duración, también el nombre de la canción. Aquí una de Yankee, ya que se viene el concierto, el triple concierto. Y aquí está lo que les decía, el género de la canción. Ya, entonces, si hacemos una descripción relativamente rápida, lo que vemos acá es que hay 814 canciones, ¿ya? Aquí podemos ver entonces cómo se comporta cada uno de los atributos. Ya, entonces fíjense que para la mayoría, salvo este de acá, van en el del rango 0, 0 a 1, ¿ya? Hay algunos que nunca tocan el 1, otros que nunca tocan el 0, pero en fin, la mayoría de los atributos está en ese rango. Ya el problema es que tenemos atributos como por ejemplo loudness que no están dentro de ese rango, o key que tampoco está dentro de ese rango. Ya entonces, como ustedes saben, vamos a tener que hacer eventualmente un preprocesamiento para poder usar esos atributos. Entonces, luego de describir de forma general el data frame, lo que podemos hacer es analizar un par de ejemplos para ver cómo se comportan los distintos atributos. Ya, entonces, esta función getEjemplo obtiene alguna canción a partir de un índice que ustedes seleccionen. Ya, pueden explorar el data frame y decir, por ejemplo, ya me quedo con el ejemplo número 2 y ese me va a entregar nada va a pasar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener de este ejemplo? Estos atributos que estamos viendo acá. Y lo que vamos a hacer con esto es no verlos de forma tabular, porque la forma tabular no nos acompaña mucho para entender cómo se comportan estas cosas, sino que vamos a usar un nuevo tipo de visualización que no vimos en la clase correspondiente, porque es un poco extra, pero que de todas maneras es bastante simpático para este caso en particular, que son los spider o radar chart. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar esto y lo que obtenemos, después ustedes pueden ver la implementación del código y también pueden cambiar aquí las canciones que ustedes quieran visualizar. ¿Ya? Entonces lo que obtenemos en estos charts, estos gráficos, es un gráfico polar en donde la posición de cada uno de los puntos, más el área em, que tiene el ejemplo, indica cómo se comporta cada uno de los ejemplos. Entonces, primero que nada, tenemos Back in Black, ya, famosa canción de AC/DC, veamos cómo se comporta, tiene poca danzabilidad, ya, porque es una canción de rock pesado, tiene harta valencia, o sea, podemos decir que es que es relativamente feliz la canción y también tiene harta energía. Ya pareciera que estos dos van de la mano en este caso. Ya, y por otro lado, todos estos otros atributos son bastante pequeños, ¿ya? Speechness, instrumentalness, o sea, no es instrumental la canción, tampoco es acústica y tampoco es un podcast, ¿ya? O sea, eso es lo que nos está diciendo de acá, ¿ya? ¿Cómo se comporta, por ejemplo, No sé de ella de MySpace de Don Omar? Entonces, tiene mucha energía, la danzabilidad aquí cambia bastante, fíjense cómo cambia, y finalmente el área que cubre el ejemplo nos está dando más o menos cómo cambia la cosa, ¿ya? Cómo cambian los distintos tipos de ejemplos. Ya tiene harta danzabilidad, harta valencia y tiene un poquito también de este atributo de acoustic ¿ya? Para Elisa de Beethoven, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? La energía es bien baja, la danzabilidad es bien baja, la valencia también es bien baja, ¿ya? Pero tenemos mucho de este atributo instrumentalness y acousticness, ¿ya? Que es lo que podríamos esperar, ¿ya? Y Take 5 no me acuerdo el autor en este momento, tiene mucha valencia ya también, es acústica, pero fíjense que no es instrumental, solamente acústica. Em, ¿Ya? Y también la danzabilidad es relativamente alta, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calculan estos puntajes? Es un misterio, ¿ya? En este caso yo no diría que es una canción muy danzable, para nada, pero de todas maneras esto es
lo que se muestra. Ahora fíjese la escala del gráfico también. Este llega desde el 0 hasta el 0,6. En cambio, estos de acá llegan del 0 al 1, desde el 0 hasta el 0,8. ¿Ya? Entonces, la escala también nos puede estar diciendo algo que puede estar diciéndonos que quizás tampoco es tan así el comportamiento de este ejemplo. ¿Ya? Por último, lo que vamos a ver entonces son las correlaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a graficarlas. Bueno, histogramas también. Primero vamos a ver los histogramas. No sé por qué está como desplazado esto. Y entonces, primero los histogramas, vamos a ver lo que tenemos, cómo se comporta la duración. Y la duración por lo general está aquí en esta parte de acá, entre los 220 y 239 milisegundos, o sea, segundos, perdón. ¿Ya? Em, y después las canciones un poco más largas tienden a ser bastante raras. ¿Sí? Canciones que duren más de 580 segundos son bastante extrañas. O sea, pensemos, 600 segundos son 10 minutos, entonces canciones que duran más que eso son relativamente extrañas. ¿Ya? Loudness, ¿cómo se comporta respecto al volumen de la canción misma, en cómo está grabada? En general se comporta de esta manera acá, y me parece que a medida que es más pequeño, es más fuerte. Entonces, pareciera ser que hay canciones que por algún motivo las graban mucho más fuerte que otras canciones, pero en general se comportan bastante normal en esta parte de acá. Ya, tempo, tenemos como una distribución doble aquí, bien extraña. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos otros interesantes, por ejemplo, danzabilidad, la energía, speechness. Fíjense que aquí tanto en speechness como en instrumentalness y, bueno, estas dos principalmente tenemos hartos ceros, y ahí pues los valores son bastante bajos. ¿Ya? Y por último, también podemos ver, no sé, acousticness, se comporta bien extraña aquí, y Valencia también. Ya, entonces, con esto ya tenemos Valencia, perdón, se comporta relativamente normal, igual que energía de danzabilidad. Ya, entonces, con esto tenemos una descripción súper a la rápida de nuestro dataset. Y lo último que nos faltaría ver es el tema de las correlaciones, ¿ya? Y podemos ver que estas dos variables están inversamente correlacionadas, ¿ya? A medida que aumenta acousticness, disminuye instrumentalness. ¿Ya? Y por otro lado, no sé, por ejemplo, variables como valencia y danceability, y danzabilidad se correlacionan muy fuertemente. O sea, si aumenta una, también va a aumentar probablemente la otra. Lo mismo que con energía. ¿Ya? Ok, entonces viendo bastante por encima de nuestro dataset, podemos ver que hay bastantes relaciones interesantes que podemos sacar, y principalmente sacar con los clusters. ¿Ya? Entonces para esto vamos a, primero que nada, preparar los datos, ¿ya? Como lo habíamos hecho entonces hace 2 clases más o menos. Vamos a entonces usar el min-max scaler sobre nuestro data frame. Vamos a sacar un pequeño sub-data frame donde tenemos solamente los atributos que vamos a estar usando para el clustering. ¿Ya? Aquí una pequeña descripción rápida para que nos acordemos de que cuando estamos trabajando. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar min-max scaler sobre estas dos variables que eran las que había dicho que no estaban en el rango 0,1. ¿Ya? Recuerden que duración está, el mínimo es este valor de acá, 8.42 elevado o por 10 elevado a 4, y el máximo es por 10 elevado a 2, 1.2 por 10 elevado a 6. O sea, son valores bastante dispares que nos gustaría llevar a un rango un poquito más estandarizado. ¿Ya? Y loudness, también el mismo cuento, o sea, aquí teníamos cosas bien extrañas. Perdón, no es esta de acá. Entonces ya el máximo es -1 y el mínimo es -42. Entonces también lo ideal sería llevarlos a esa escala. ¿Ya? Eh, Fíjense lo interesante de este parámetro, que no me acuerdo si lo habíamos conversado antes o no, pero este parámetro en particular lo que nos permite es decir que todo el resto de las columnas que yo no estoy señalando acá, que serían estas dos, se pasen sin hacerle ninguna modificación. O sea, a las únicas que yo le voy a aplicar el min-max scaler va a ser finalmente a duración y loudness, ¿ya? O sea, todo el resto, todas estas columnas de acá, las va a pasar sin modificar, ¿ya? Eso es bastante útil porque a veces simplemente no queremos hacerle modificación a unas columnas, simplemente las dejamos tal cual están. Ya, entonces armamos nuestro column transformer, y ese column transformer lo agregamos a nuestro pipeline de procesamiento de datos con las tuplas correspondientes. Ya, entonces tenemos el primer paso de preprocesamiento con el column transformer que definimos un poquito más arriba. Ya, ok, entonces,
aplicamos la transformación, transformamos y el resultado, entonces, em, fíjense que es un arreglo gigantesco, no tiene el nombre de las columnas, pero habíamos conservado de alguna manera el nombre de las columnas dentro del data frame antiguo, entonces la idea sería que podamos recuperarla y así es como nos quedan los valores. Y fíjense que ahora tanto la duración como el loudness están dentro de un rango que es relativamente similar. ¿Ya? Sí, de hecho, si vemos acá, loudness, el menor valor es cero, casi cero, cercano al cero, y el mayor valor es casi cercano al 1. Ahora la pregunta interesante sería, bueno, ¿y por qué no escalamos estas de acá? Mínimo y máximo, por ejemplo, aquí no son 0 y 1, y aquí tampoco, de hecho aquí el máximo está alejado de 1. Y es porque de todas maneras estas variables están dentro de un rango aceptable que es comparable con el resto, entonces no es necesario. Y quizás si ampliamos un poco su dominio, entonces lo que estaríamos haciendo también sería modificar estos datos y agregarles un poco más de ruido o cambiar lo que realmente quisieran representar. ¿Ya? O sea, no hemos visto ninguna canción, por ejemplo, que tenga instrumentalness igual a 1. ¿Ya? Y en ese caso, esa canción, entonces, si la escaláramos después usando la transformación pasada, quedaría en un rango pasado de 1. Y eso no estaría tan correcto. ¿Ya? También podría pasar con estos de acá, pero a diferencia de las otras, estas sí vivían en rangos distintos y sí había que preprocesarlas antes de pasárselo a los algoritmos. Ya, entonces, lo último que vamos a hacer antes de ahora sí, por fin, empezar a hacer clustering, es proyectar. Vamos a usar este algoritmo UMAP para proyectar nuestros datos, ¿ya? Se demora esto un poco y vamos a agregarlos a nuestro data frame. Entonces, después el data frame va a ser graficado por un scatterplot. Fíjense que aquí lo que agregó finalmente son estas dos columnas X y Y que representan la posición de todas las canciones dentro de nuestra proyección. Y esto es lo que entonces obtenemos. Tenemos acá, por ejemplo, no sé, la música clásica y el jazz se ubican en zonas relativamente cercanas. Fíjense que aquí está toda concentrada la música clásica y el jazz por esta parte de acá. Y ahora veamos qué pasa, por ejemplo, con el rock latino y el rock. Y ahí fíjense que se solapan bastante, bastante bien estas dos categorías. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con el reggaetón? ¿Dónde se encuentra el reggaetón? Y se encuentra en esta zona de acá. Y si agregamos, por ejemplo, el hip hop, también se encuentra en la misma zona que se encuentra el reggaetón. ¿Ya? Y hay harto solapamiento entre reggaetón y rock latino y rock, sobre todo en esta zona que está acá. ¿Ya? Bueno, después podemos agregar las otras discos, la música disco, donde se encuentra la música pop. Y la música pop, fíjense que no tiene un comportamiento eh, un comportamiento como focalizado, sino que se distribuye a lo largo de todo el espacio, y en verdad lo que pasa, y lo que había visto, un dato curioso en un documental hace no mucho tiempo, que una de las gracias de la música pop es que no se encasilla en ningún estilo definido. Entonces, justamente nos está mostrando esto, que la música pop finalmente es como todas las cosas al mismo tiempo, puede tener el estilo de música que los autores desean. ¿Ya? Bien interesante también ese análisis comprobado aquí con lo que estamos. Y por fin, después de tanto tiempo, empezamos clustering, ¿ya? Lo primero que vamos a ver acá va a ser K-means, K-medias, ¿ya? Y es una técnica de clustering de tipo particional, la más básica de todas, la que siempre se ocupa y después cuando ya no funciona empezamos a probar el resto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Encuentra centros, ¿ya? De clusters. La idea es que encontremos centros que minimicen las sumas de las distancias entre los datos y el centro de cada uno de los clusters. ¿Ya? Esto puede sonar un poquito extraño, ¿ya? Y vamos a entonces ir viéndolo con nuestro ejemplo de acá, mientras que vemos esta visualización que tenemos acá. ¿Ya? No es la misma que la anterior, esta es solamente para explicar. Ya, entonces, seleccionamos K centroides iniciales. Entonces buscamos centros cualquiera dentro de los datos. Ya puede ser un dato, puede ser algún otro tipo de inicialización. En este caso tenemos nuestros datos iniciales acá y ahora nuestros datos, seleccionamos estos dos centros, este que está acá y este otro que está a este otro lado de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que podemos hacer es, ahora, bueno, lo que hace en verdad el algoritmo es que repite lo siguiente. Para todos los puntos, yo asigno el punto a su centro más cercano. Ya entonces definimos estos dos puntos como centros, entonces vamos a definir que
este está más cerca que este punto, entonces voy a definirlo como rojo. Este de acá está más cerca de este punto, lo voy a definir como rojo. Pero este punto de acá está más cerca del azul, entonces este punto de acá lo voy a definir como azul. Y así sucesivamente a lo largo de todos los puntos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la siguiente, o sea, al final de esta etapa me va a quedar algo de este estilo. Ya voy a tener esta mitad con los rojos y esta otra mitad de acá lo voy a tener con los azules. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recomputar los centros de cada uno de los clústeres que acabo de generar. O sea, este de acá voy a tener un centro nuevo que se va a ubicar en otro lado. ¿En qué lado se va a ubicar, por ejemplo, acá? No es necesario que esto sea un punto, si puede ser un punto cualquiera en el espacio que no necesariamente sea un dato. ¿Ya? Entonces recomputo y encuentro entonces este punto acá. Y por otro lado, también hago lo mismo para el clúster azul. O sea, en este punto de acá, este va a quedar en esta categoría acá. ¿Ya? Y ahora vuelvo a repetir lo mismo que hice anteriormente. Vuelvo a reasignar los puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos rojos que había asignado a la etapa anterior como rojos, ahora van a ser asignados como azul. ¿Por qué? Porque van a estar más cerca del punto azul. Entonces voy a asignarlo acá, 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 acá. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y fíjense, después de la siguiente etapa me va a quedar algo de este estilo. Y voy repitiendo esta etapa hasta que los centros no vayan a cambiar. ¿Ya? O sea, es decir, hasta que ya las reasignaciones que yo haga me dejen más o menos lo mismo. No, por ejemplo, no hay un cambio de este rojo después del azul, sino que este ya se queda estático y todos los que están aquí se quedan estáticos en azul y todos los que están aquí se quedan estáticos en rojo. ¿Ya? Ese va a ser el momento en que voy a detener. Entonces, este es el final hasta que los centros no cambien. Y hasta que los centros no cambien equivale a minimizar la suma de los errores cuadrados de cada uno de los puntos respecto a su centro. ¿Ya? Entonces, la suma de los errores cuadrados se define como esto. Para cada uno de los clústeres, para cada punto de los clústeres, ¿ya? Esta es la segunda sumatoria. La distancia entre el centro del clúster y cada uno de los puntos al cuadrado. Y entonces, lo que vamos a estar haciendo finalmente es sumar las distancias cuadráticas de esto. Esta distancia al cuadrado, y esta distancia al cuadrado, y esta distancia al cuadrado, y esta distancia al cuadrado. ¿Ya? A medida que vamos asignando mejor los puntos, mejor los centroides, estas distancias van a ir minimizándose. O sea, ya, imagínense que de aquí a aquí había una distancia grande, pero de aquí a acá hay una distancia un poquito menor. Y entonces, si yo empiezo a sumar todas las distancias eh, de todos los... eh, de todos los puntos, ya en cierto punto en donde ya no se están moviendo más, entonces significa que ya alcancé el mínimo de la suma de los errores cuadrados en ese momento y ya con eso entonces digo, ¿sabes qué? Esta cosa ya no está cambiando más o ya está cambiando muy poco, entonces lo voy a dejar tal cual estaba anteriormente. ¿Ya? Y ese es el criterio entonces con el cual yo voy a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a avanzar más porque ya estamos listos. Comúnmente la función de distancia que se usa es la distancia euclidiana entre los distintos puntos que se define de esta manera. ¿Ya? Dado dos vectores, distancia vector X, vector Y, imagínense que es un ejemplo, este ejemplo contiene todos los atributos que habíamos visto, contiene todos estos atributos, y el ejemplo Y contiene también esos mismos atributos, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Calculo la distancia, em, a ver aquí, un pequeño no, miento, está bien. Entonces es la suma del atributo por ejemplo, el loudness, no sé, digamos, del ejemplo X y con respecto al loudness del ejemplo Y. Ya en este caso acá, como son centros, es el centro de loudness con respecto a el loudness del ejemplo que estamos calculando la distancia. Y todo eso al cuadrado, entonces sumamos todos los atributos, ya, o sea, no solamente hacemos ese cálculo por loudness, sino que también lo hacemos por speechness, lo hacemos por valencia, lo hacemos por transabilidad, y después calculamos la raíz cuadrada de esta suma. ¿Ya? Muy similar a cuando nosotros calculábamos em, el teorema de Pitágoras, ¿ya? Es lo mismo, pero expandido en más dimensiones. Ya, ok, entonces, la pregunta interesante que puede dejarlos pensando un poco es ¿qué sucede si se elige un mal ejemplo inicial? O sea, si yo, por ejemplo, pongo los dos puntos X acá y el otro X, el rojo acá y el azul acá, ¿ya? Em, lo que puede pasar, por ejemplo, que queden mal segmentados y no pueda converger nunca, por ejemplo, en un caso relativamente frecuente. También puede pasar que
los clústeres queden mal divididos y que, por ejemplo, la mitad hacia allá, la otra mitad hacia acá. Todo va a depender de cómo yo ubique el punto inicial. Entonces, este algoritmo, digo, es muy susceptible a cómo nosotros estamos eligiendo los centroides iniciales, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. De todas maneras, scikit-learns tiene un método que hace que sea un poquito, poco, o sea, que baje la susceptibilidad de los puntos iniciales con respecto a los clusters que se generan, ¿ya? De hecho, sí, eso se llama, si vemos la documentación, Camins plus, me parece mucho, ¿ya? A ver, no está definido, aquí está, init Camins plus, ¿ya? Entonces, con eso se van a asegurar que está un poquito más seguro el tema de la inicialización. Ya, entonces vamos a usar ahora el clúster. Es súper sencillo, al igual que la mayoría de las cosas que hacemos en scikit-learn. Fíjense que lo que hacemos, instanciamos un objeto camins, ¿ya? Lo importamos de scikit-learn.cluster. Entonces aquí lo que le pasamos, el número de clusters, el random state. Y esto es bien interesante, ¿eh? No lo había contado y voy a terminar esto primero, después les voy a contar el random state. ¿Ya? Y después de inicializar esto, lo que hago es punto .fit. Ya el punto fit, acuérdense que era ajustar el algoritmo, ¿ya? Y después de ajustar el algoritmo, lo que va a pasar es que el objeto Camins que yo había guardado en esta variable de acá va a tener un atributo punto .labels. Y esas labels van a ser las labels que se les ha asignado a cada uno de los puntos que en la práctica serían los colores que habíamos estado viendo acá. Ya entonces los colores se van a ver algo de este estilo, van a ser solamente 0, 0, 0, 0, por ejemplo, aquí va a haber 1, después 1, 1, 1, después 0, 1, qué sé yo, y así va a estar. Entonces, van a ser las etiquetas que nosotros le acabamos de calcular. ¿Ya? Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a hablar un poquito de este random state. ¿Ya? Y bueno, resulta que cuando nosotros generamos números aleatorios por computador, pueden ser que sean relativamente aleatorios, pero nosotros podemos controlar esa aleatoriedad, o sea, es decir, podemos generar ese mismo número aleatorio de nuevo. Ya, eso puede ser un poquito extraño y en verdad lo que pasa es que estos números se conocen como números pseudo aleatorios, ¿ya? Porque no son tan aleatorios como nosotros podemos pensar y podemos volver a generar ese mismo número aleatorio, cosa que obviamente representa un peligro. ¿Ya? En este caso no es peligro para nosotros, es todo lo contrario. Podemos generar números aleatorios, ¿ya? Pero la gracia de este número aleatorio que yo voy a generar es que me va a permitir replicar los resultados que yo había encontrado para cierto algoritmo, por ejemplo, como en el caso de Cummings. ¿Ya? Entonces, eh, definiendo un número como random state igual, por ejemplo, como 99, entonces lo que va a pasar es que si yo vuelvo a ejecutar esto, fíjense que voy a volver a ejecutarlo, y las inicializaciones que van a ser aleatorias van a ser las mismas, van a ser aleatorias, pero van a ser las mismas de nuevo. Entonces lo que va a pasar es que de nuevo voy a tener exactamente las mismas labels calculadas, ¿ya? Y eso es súper, súper, súper interesante y súper útil. No solamente Camins acepta random state, sino que en la práctica casi todos los algoritmos que tienen en algún punto alguna inicialización aleatoria, ¿ya? Y por lo mismo, entonces, es súper útil saber su conocimiento. Ya, otra de las cosas que podemos ver también es cuáles son los centroides calculados. Ya, acuérdense que los centroides, que son estas X que están acá, no necesariamente van a representar puntos o ejemplos dentro de nuestro dataset, sino que van a ser simplemente centros que no van a significar nada, no van a representar a ninguna canción en este término práctico. ¿Ya? Entonces, los centroides que nosotros calculamos los podemos ver aquí. Aquí, en este caso, pues, para dos clusters, este es el primer centroide y este es el segundo centroide de acá. ¿Ya? Y también podemos acceder a la suma de los errores cuadráticos que se llama inercia en scikit-learn, ¿ya? Y entonces este es el valor mínimo alcanzado, o sea, la misma suma de los errores cuadráticos que la que vimos acá. ¿Ya? Entonces, vamos a graficarlo. Ustedes después pueden echarle un vistazo más detallado al código. Y los clusters encontrados son estos. Fíjense que incluso pusimos los centros como una pelotita roja. Ya, entonces, este clúster de acá contiene, si se recuerda, la música clásica está muy concentrada en este lado de acá. El jazz también está por este lado de acá. En fin, tenemos todas estas cosas. Y por este otro lado tenemos el segundo clúster, que es toda la otra música. ¿Ya? Pareciera que la música clásica es una cuestión totalmente distinta. Ya por eso se concentra ese lado de ahí. Detalle interesante aquí. Fíjense que hay puntos que pareciera que no están bien agrupados, ¿cierto? O sea,
según lo que dijimos, este deberían haber quedado amarillo y estos deberían haber quedado azules. Y lo que pasa es que nosotros calculamos los clústeres dentro del espacio original, no del espacio de proyecciones. ¿Ya? O sea, es decir, nosotros calculamos los clústeres sobre, vamos a subir un poco, sobre estos atributos que están acá, todos estos. No calculamos el clúster sobre ni X ni Y, pero lo que nosotros estamos mostrando ahí es X y Y. O sea, es lo que UMAP nos dio como proyección para nuestros datos. Entonces, lo que va a pasar es que no necesariamente cuando ustedes tengan este tipo de visualizaciones, de cuando ustedes proyecten todos sus datos de dimensiones, no va a pasar necesariamente que los clusters van a tener mucha coherencia. Van a tener coherencia, sí, pero van a tener cosas extrañas como estos artefactos que estamos viendo aquí, en donde pareciera ser que esta cosa no está funcionando bien, aunque en términos prácticos, en el espacio original, en donde teníamos las 10 atributos, por ejemplo, ahí sí estaba funcionando bastante bien. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a subir ahora el número de clusters a 5. ¿Ya? Y vamos a graficar. Y ahora vemos algo totalmente distinto. ¿Ya se acuerdan? Aquí estaba como concentrado la música clásica, aquí estaba el jazz, aquí está, no sé, el rock latino, el rock un poquito más antiguo, no sé. ¿Qué tenemos aquí? Shawn Mendes, pop, parece, Joe Vasconcelos, Coldplay, Taylor Swift, en fin, parece que está como medio pop la cosa ahí. Y a este otro lado acá teníamos como la música más, como más movida, más, no sé, Arcángel, tenemos aquí, Zion, Guira, música también, los fabulosos Cadillacs. Ya, o sea, pareciera ser que la música como más movida se encuentra en este lado, esta parte de acá. ¿Ya? Y aquí tenemos también otro pequeño clúster, fíjense que ahí está el centro, está bastante bien agrupado el clúster, ¿ya? Y aquí tenemos música electrónica, Switch, House, Mafia, muy bueno. Guns N' Roses también, ya, quizás no es necesariamente música electrónica, pero pareciera ser que hay un grupo que es bastante definido en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, la pregunta que viene ahora es que recién hicimos 2 clusters, ahora hicimos 5 clusters, y la pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos cuántos clusters es el número óptimo? ¿Ya? O sea, aquí pareciera ser que hay una buena división, pero ¿en verdad valía la pena, por ejemplo, dividir, vamos a ver si lo puedo seleccionar, dividir esta parte de acá y en vez de haberlo conservado solamente como un clúster? Quizás este debería haber sido un clúster súper gigante, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta. Bueno, hay otra, también se los dejo a ustedes. ¿Qué pasaría si ejecutamos los clusters con datos no escalados? Hay que pensarlo desde el punto de vista de la distancia euclidiana. ¿Qué pasa si tenemos un dato que es mucho más grande que el otro? ¿Ya? Ahí hay que darle una vuelta a eso. ¿Ya? Entonces pues, nos vamos a enfocar en la segunda pregunta, ¿cómo identificamos la cantidad de clusters óptimos? Entonces, el más famoso y al que a mí no me gusta en particular es el método del codo. ¿Ya? Entonces se supone que eh, ¿qué es lo que vamos a graficar acá? Vamos a graficar la inercia o la suma de los errores cuadráticos acá, y aquí en este caso el número de clusters. Entonces aquí tenemos clúster 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 y aquí es el valor de la inercia. Entonces se supone que donde yo veo que hay como un codo, que en esta parte sería como el 4, no sé, una cosa así. Entonces ahí este punto es el punto en donde yo tengo los clusters óptimos, ¿ya? Eh, Obviamente, esto no pasa nunca. Ya, o sea, de hecho, si nosotros vemos nuestro dataset, vamos a calcular la inercia para cada uno de nuestros clusters. Aquí fíjense que pusimos 2, 3, 4, 5 hasta el clúster número 11. Ya, y vamos a graficarlo en una línea. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? ¿Cómo se comporta la inercia con respecto al número de clusters? Y aquí definitivamente no vemos ningún codo, en ninguna parte, ¿cierto? Es complicado. O sea, eh, no hay ninguna relación relativamente certera de cuántos clusters nosotros deberíamos poner dentro de nuestro, eh, de nuestro análisis. Ya, entonces hay una pequeña, o sea, hay varias alternativas en verdad, la que vamos a ver va a ser una, que es el coeficiente de silueta. ¿Ya? Entonces, el valor de silueta, de la silueta también es una medida de cuán similar es un objeto con respecto a su propio clúster en comparación con todos los otros clústeres. ¿Ya? Entonces, para cada elemento se calcula esta ecuación, B menos A dividido en el máximo entre B y A, o A y B. ¿Ya? En donde, ¿qué es A? A es el promedio de las distancias entre el elemento y todos los elementos del clúster al cual el elemento analizado fue etiquetado. ¿Ya? Ese es A. Y B es la distancia entre el elemento y el clúster más cercano. Entonces vamos poniéndole valores. Supongamos que A es muy alto. ¿Ya? O sea, es decir, el promedio de las distancias entre el clúster y todos los otros elementos es alta, lo que significa que el clúster es muy disperso, es muy, muy, muy grande. ¿Ya?
Entonces, ¿qué pasa cuando A es muy grande? Nosotros supongamos que A es, bueno, este valor siempre vive entre 0 y 1. Ya, entonces supongamos que A es muy grande, entonces este queda, no sé, por ejemplo, aquí 900 dividido en, no sé, qué, menos 890 dividido en 900. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el valor va a ser muy cercano a menos 1. Y en este caso indicaría que el valor, que el elemento, perdón, está mal asignado. O sea, es decir, como el clúster es muy difuso, están muy separados los distintos puntos, significa que el clúster que acabamos de generar está malo. ¿Ya? Un ejemplo de esto, vamos a volver un poquito arriba, sería este mismo clúster que está acá. Ya fíjense que si nosotros vemos este clúster, este de acá, hay mucha dispersión en este clúster. Entonces, si yo calculo la distancia de este con respecto a todos los otros puntos, la distancia va a ser bastante grande porque el clúster es bastante difuso, bastante grande. ¿Ya? Entonces, eso puede ser una de las opciones. Ya, entonces, ¿qué pasa por otro lado si este es relativamente regular, digamos 10, y ahora la distancia entre el elemento y el centro del clúster más cercano? ¿Ya? Entonces, supongamos que esta es muy grande. Supongamos que B es muy grande, no sé, es 100, por ejemplo. Ya, entonces 100 menos 10 quedaría 90 acá, dividido en 100, y quedaría 9 décimos. Y entonces lo que nos daría un valor muy cercano a U, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que la distancia entre mi elemento y el clúster más cercano es muy lejos. O sea, el clúster que está más cerca de ese punto está lo suficientemente alejado como para decir que en este caso tenemos clústeres que son bastante distintos. ¿Ya? En este caso de acá, entonces, lo que decimos es que cuando el valor de la silueta es muy cercano a 1, indica que el objeto está bien clusterizado. Vamos a nuestro ejemplo de arriba. ¿Cuál ejemplo, o sea, digo, cuál podría ser? Cualquiera de estos puntos de acá. Entonces, fíjense, estos puntos de acá tienen muy poca separación entre ellos, las distancias entre ellos son muy pequeñas y el clúster más cercano está relativamente lejos, el centro del clúster más cercano. Por ejemplo, podría ser este de acá o podría ser este otro de acá. Cualquiera de los dos están bastante lejos. Entonces, el valor de B vamos a tener que va a ser bastante grande. ¿Ya? Y por último, en el caso que por algún motivo esto de cercano a cero, ya, o sea, es decir, esta resta de acá de cercano a cero, indica que el elemento que nosotros estamos observando está dentro de entre dos clústeres, ¿ya? O sea, es decir, este punto está como medio difuso, son los puntos que están al borde, son los que van a tener ese valor. ¿Ya? Por ejemplo, este punto de acá. Y entonces fíjense que la distancia al otro clúster no es tan grande, ¿ya? Y la distancia entre los elementos es relativamente grande. Entonces supongamos que 11 menos 10,99. Y ahí entonces nos va a dar 1, o sea, nos va a dar algo cercano a 0 y eso va a indicar que el elemento está como medio difuso entre las dos cosas. ¿Ya? Entonces, la idea es que este coeficiente, bueno, obviamente se calcula sobre cada uno de los ejemplos, cada uno de los puntos al final que nosotros estamos graficando. Y si la mayoría de los objetos tienen un valor alto, entonces podemos decir que los elementos del clúster están bien asignados. Entonces la idea es que todos estén cercanos a uno. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el cálculo de esto y vamos a promediarlos. Vamos a promediar todos los coeficientes individuales según el número de clústeres que nosotros tengamos. Entonces vamos, fíjense, vamos a calcular varios caminos, ¿ya? Con distintos números de clústeres, ¿ya? Vamos sobre las dietas escaladas, y a todo esto le vamos a calcular los scores de la silueta, ¿ya? Y después de esto, entonces, vamos a también poner el número de clústeres y vamos a graficarlo, y fíjense que el gráfico que obtenemos es el siguiente. Entonces, ¿qué nos está diciendo este gráfico en términos prácticos? Nos está diciendo que el valor de la silueta más alto está cuando tenemos dos clústeres, ¿ya? Y después empieza a bajar sucesivamente. Hay casos en que no pasa esto. Yo en algún momento estuve trabajando con una que me da como la silueta valor 17, 18, una cosa así, eh, que vamos a conversar también un poquito más adelante. Y entonces, en este caso, el valor óptimo sería dos clústeres que nos lleva, vamos a subir a este ejemplo de acá. Este es el mejor clustering que nosotros podemos hacer para separar nuestros datos según el coeficiente de silueta. ¿Ya? Detalle interesante. ¿Qué pasa cuando este método, por ejemplo, les da 17? Y un problema común también, o sea, a medida que se complejizan los datos, tienden a pasar de este tipo de cosas. Y en la práctica también va de la mano con que si uno le encuentra el sentido a los clústeres que se están generando. ¿Ya?
En el caso anterior, de acá quizás el coeficiente Sileta no es tan bueno, pero nosotros vemos que hay una separación y una separación buena y podemos distinguir distintos tipos de música según el espacio en donde se están ocupando las clases. Entonces podríamos decir con esto que ya sabes que a mí me gustó este. Está bien, me gustó la separación, o le voy a poner un clúster más, o le voy a sacar un clúster menos, pero en general está bastante bien y me sirve para, para el trabajo que yo voy a hacer después con los datos o para el análisis que voy a entregar. Ya, entonces, en ese caso, no necesito no necesito ocupar tanto el coeficiente silueta porque ya voy a tener claro más o menos cómo se van a segmentar los datos. ¿Ya? Entonces es una buena ayuda, pero también al final del día queda a criterio de ustedes. Hay más opciones también. Hay bastantes métricas que han inventado después del silueta. ¿Ya? Este post está bastante bueno. Aquí, por ejemplo, este índice de acá también lo pueden utilizar. En fin, hay bastantes otros recursos también que nos permiten hacer este tipo de cosas. ¿Ya? Ok, siguiente algoritmo, DBScan. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, así que lo vamos a pasar relativamente rápido. Algoritmo de clustering basado en densidad, ideal, como ustedes recordarán, para buscar outliers. Entonces la idea de la densidad es que el número de puntos, o sea, yo estoy tratando de buscar zonas dentro del espacio en donde viven mis datos que son bastante densas, es decir, que hay muchos puntos ahí, muchos puntos en poca superficie, área, volumen, ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, regiones densas finalmente van a ser los que van a representar clústeres. ¿Cómo definimos la densidad? Bueno, lo que nosotros le damos son dos cosas. Primero que nada, le damos el radio de los círculos. Este es uno de los parámetros de esto. Entonces, el radio del círculo no se va a hacer, por ejemplo, no sé, digamos 3 de radio de una esfera. ¿Ya? Entonces, todos los puntos que están dentro de esa esfera van a representar qué tan denso o no es esa esfera que estoy generando, ¿ya? Y para que nosotros tengamos un criterio de cómo considerarlos, tenemos que definir la mínima cantidad de puntos en una región para que sea calificado como un punto. Recuerden que habían puntos centrales, habían puntos borde y habían outliers, ¿ya? Los mínimos puntos para que sean considerados como un punto central, ¿ya? Es comúnmente resistente al ruido, esa es una de las ventajas que tiene DivScan, ¿ya? Eh, y el problema está en que a veces pasan que tenemos distintas densidades dentro de las distintas zonas. Vamos entonces a ir hasta de acá para recordar el ejemplo acá de de los distintos métodos. Aquí tenemos DivScan. Ya recuerden que habíamos visto esto al comienzo de la clase. Y fíjense que lo que pasa aquí, sobre todo en este ejemplo acá, que aquí hay zonas muy densas y aquí hay zonas pocamente eh, bajo densas, ¿ya? Y el problema entonces es que estas zonas muy densas trabajan muy bien, pero estas zonas poco densas trabajan relativamente mal, haciendo que todos estos puntos que podrían haber pertenecido a un clúster general como este, queden siendo calificados como outliers, ¿ya? Entonces, una de las pocas, o sea, es un tema, un problema que presenta este algoritmo, ¿ya? ¿Cómo entonces calculamos? Súper sencillo, DivScan lo importamos desde scikit-learn.cluster, le damos el radio de los círculos, este va a depender siempre del problema que ustedes estén resolviendo y de la escala de los datos también que estén utilizando, y la mínima cantidad de ejemplos que tiene que haber dentro de un círculo o una esfera para que este sea considerado como punto central. Y entonces hacemos punto fit, repasamos las features, ya que nosotros habíamos calculado más arriba, y entonces con eso ya tenemos todo el cálculo de nuestro algoritmo. ¿Y qué es lo que nos detectó? Nos detectó que en el -1 con rojo ya están ubicados los outliers, ¿ya? Y entonces todos estos puntos rojos que estamos viendo aquí, por algún motivo detectó que eran outliers como este, por ejemplo, ¿ya? O este otro de acá. Son casos bastante extraños que tenemos como canciones que están bastante fuera de la norma con respecto a sus grupos originales. ¿Ya? Entonces, una de las cosas interesantes que yo creo que hemos podido ver hasta el momento es que todos los algoritmos de clustering tienen ciertos parámetros, ¿ya? Y los parámetros van a ser los que les van a determinar cómo va a funcionar cada uno de sus algoritmos de clustering. Ya entonces, por ejemplo, para K-means,
los parámetros eran el número de clusters, eso era lo que habíamos visto antes, pero ahora en DScan no necesitamos... no necesitamos el número de clusters porque eso lo hace de forma automatizada. En cambio, lo que nosotros tenemos que darle es la distancia de la esfera que nosotros vamos a crear y el número mínimo de ejemplos que sería en la práctica, esto está detallado acá. Cada uno de los distintos algoritmos de clúster va a tener distintos requerimientos, distintos parámetros y obviamente modificando cada uno de estos parámetros van a dar distintas cosas. ¿Ya? Entonces, la idea sería que en el momento que ustedes estén probando estos tipos de algoritmos, entonces ustedes elijan, vayan eligiendo cuáles son los parámetros que más les sirven para el ejemplo, o sea, para lo que ustedes quieren resolver. ¿Ya? En este caso, vamos a visualizar cómo se comporta el parámetro EPS, que sería el tamaño de la bola que estamos creando. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular para cada uno de los ejemplos y lo que vamos a obtener entonces es cómo se comporta EPS para, por ejemplo, 0,1, 0,3 y entonces para 0,1 detecta muchos clústeres distintos. Fíjense que cada uno de los colores representa un clúster distinto, ¿ya? Pero el tema es que en este caso de acá, por algún motivo intercambió los outliers de rojo a azul, ¿ya? Entonces, los outliers ahora son azules, y fíjense que cuando las bolas son muy pequeñitas, como en el caso de 0,1, todo lo detecta como outlier, ¿ya? O sea, todos estos puntos de acá son todos outliers, ¿ya? En este caso, cuando tenemos 0,3, ahora ya empieza a detectar todos estos puntos como un clúster gigantesco y los unos ya se reducen bastante, pero todavía siguen habiendo bastantes outliers y también genera bastantes otros clústeres, como por ejemplo este verde de acá, este rosado de acá, este verde más claro de acá. Y a medida que empezamos entonces a aumentar el tamaño de la bola que generamos en el espacio original de los datos, ya empiezan a haber menos outliers hasta que ya con valores muy grandes ya prácticamente no tenemos nada. ¿Ya? Y con eso entonces terminamos la parte de DBScan. Y ahora vamos a la última parte de la clase, que es clustering jerárquico, ¿ya? Entonces, hasta el momento solamente habíamos visto ejemplos de clustering particional y vamos a ver este segundo ahora enfoque de cómo generar clusters, ¿ya? Y esto es lo que les contaba de los árboles. Entonces, la idea es que yo, por ejemplo, tengo A, B, C, D, E, F, tengo distintos puntos, y la idea es que yo poco a poco voy a ir agrupando estos puntos. Y las agrupaciones que yo voy generando son los clusters finalmente que voy a ir también generando a lo largo de todo el proceso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo agrupo yo estos puntos? Una buena pregunta, y agrupo a través de distancias. Entonces calculo la distancia de este, por ejemplo, con todo el resto, y después calculo la distancia de este con todo el resto, con estos de acá, y así sucesivamente calculo distancias de todos con respecto a todos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que, por ejemplo, vi que la distancia de B con respecto a todos los otros era menor con C que con D, que con E, que con F, con A. Entonces, agrupo tanto B con C y genero un clúster nuevo. El mismo caso acá, por ejemplo, entre D y E, calculé las distancias de D con todos los otros y me dio que la distancia entre D y E es menor que con respecto a todos los otros, entonces agrupo acá. ¿Ya? Y después sigo iterativamente haciendo el mismo proceso. Acá, por ejemplo, me di cuenta que la distancia entre este clúster de acá, D y F y D, P, C y D y A, es menor que con F que con todo el resto, entonces, con todo el resto que me quedaba, que era PC y A, entonces genero este clúster de acá, ¿ya? Y así después de nuevo agrupo este con este de acá, y después por último el A que está muy lejos, supongamos, estaba por acá, una cosa así. Entonces, con eso ya termino de generar todos los clústeres, ¿ya? Puede hacerse en esta dirección de acá, o puede hacerse en la dirección inversa, ya en donde yo voy dividiendo. Eh, pero lo más común y lo que se encuentra implementado, yo todavía no veo divisivo, no he visto ninguna implementación divisiva, solamente aglomerativas, que es el caso que habíamos estado detallando recién. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos en términos prácticos es que tengamos una definición de distancia entre los elementos que se deseen agrupar. O sea, sí o sí tengo que poder calcular distancia entre los elementos para decir cuáles son las distancias menores con las que yo voy a querer agrupar. ¿Ya? Y otra de las cosas interesantes también es que cuando yo empiezo a formar clústeres como este, o este de acá,
Ya no tengo solamente un punto al cual calcular la distancia, sino que puedo, por ejemplo, calcularle la distancia de D a F, de E a F, en este caso acá, de D a F y D a F. Puedo calcularle solamente la distancia de D a F o solamente la distancia de F, o puedo calcular el promedio de las distancias. Entonces, esos criterios van a ser lo que nosotros vamos a conocer como linkage, ¿ya? O enlaces. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que les expliqué recién era el algoritmo básico aglomerativo, ustedes lo pueden leer con más calma, pero es en la práctica lo mismo. Vamos a repetir, vamos a estar uniendo los clusters a medida que empezamos a, como a bajar, usando la matriz de distancia, según algún criterio o enlace. Y los enlaces van a ser los siguientes, van a ser max, min, el promedio o worth. Entonces, Max lo que va a hacer es uniendo los puntos con los clusters más lejanos, ¿ya? Vamos a ver cada uno a medida que avancemos, así que no se preocupen. Después, min, por ejemplo, va a ser el enlace simple, ya en donde va a ir uniendo los puntos con los clusters más cercanos. Puntos o clusters, digo, más cercanos, ¿ya? Después, el promedio va a ir uniendo según el promedio, ¿ya? Aquí no había mucha, mucha creatividad. Y Ward va a ir haciendo como una minimización de la suma de las diferencias cuadradas entre clusters. Ya esto es como vamos a implementar camins dentro de nuestro clustering jerárquico. Eso es lo que hace Ward finalmente. ¿Ya? Entonces, enlace completo o max, que es el que vamos a ver acá, las distancias se consideran entre los puntos más lejanos. Distancia, por ejemplo, tenemos este clúster de acá, este de acá, vamos a unir esto, entonces la distancia va a ser considerada desde este punto de acá hasta este otro punto de acá. ¿Ya? Eh, un detalle que no les conté, cada uno de estos tipos de linkage va a generar clústeres distintos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar, por ejemplo, Max? Es que tienda a quebrar clústeres grandes y tienda a formar clústeres esféricos. ¿Ya? Además, esto lo hace poco susceptible a outliers. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar este método a nuestros datos. Y uno de los otros gráficos también que vamos a ver en este momento es los dendrogramas, ¿ya? Entonces, un segundo, voy a importar esto. Ya, ok, ahí está importado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir este gráfico que estamos creando acá? Nos va a ir mostrando cómo se van a ir agrupando los distintos puntos según el método de linkage que nosotros escogimos. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí hay un clúster grande, aquí hay otro clúster grande, ¿ya? Y no sé, por ejemplo, aquí en este caso de acá, la canción, no sé, Like a Rolling Stone, se agrupó con Different Trains, America Before War. Entonces estas dos canciones pareciera que se parecen mucho porque las distancias entre ellas eran las mínimas, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, La espada y la pared se agrupó 10.000 horas con Justin Bieber, no sé. En fin, entonces, la idea de esto, ya mira, aquí hay algo bien interesante también, una Dark Argel está relativamente similar a Héctor el Father, el teléfono, ¿ya? Entonces, lo interesante aquí es ver cómo se van formando los linkage, ¿ya? Recuerden que estas dos de acá simplemente se agrupan por distancia, pero cuando empezamos a tener clusters, lo que estamos haciendo es elegir las más lejanas dentro de los clusters que estamos generando. Entonces, lo que hicimos acá, por ejemplo, o lo que hizo el algoritmo de forma automatizada acá, es que para unir estos dos clusters eligió las más lejanas entre ellas. Ya no sé, por ejemplo, esta de acá era la más lejana con esta de acá. Y a partir de esas dos sacó la distancia, y esa era la menor distancia con respecto a todos los otros clústeres posibles que se podían unir. Y por eso entonces se juntaron estos que estaban acá. Y no se juntó con este, por ejemplo. Con este de acá. ¿Ya? Y así entonces se empezaron a generar los distintos clusters hasta que llegamos a uno que contiene prácticamente todos los ejemplos. ¿Ya? Ahora, si nosotros graficamos en nuestra proyección, lo que vamos a obtener es un clúster de este estilo, que es el que estamos viendo acá. Bastante similar bueno, aquí obviamente también tenemos que definir el número de clusters. ¿Ya? Estos son los parámetros, clusters y linkage. Y estos son entonces los clusters que generó este método Max. ¿Ya? Vamos a ver ahora el enlace simple. Es todo lo contrario, o sea, es decir, las distancias entre clusters ahora se van a calcular con los puntos más cercanos entre ellas, que sería single link. ¿Ya? En este caso de acá, este tipo puede manejar formas no elípticas. Fíjense que aquí siempre lo que habíamos dicho es que trata de formar formas esféricas, ¿ya? Y pareciera ser que algo, algo de esferas tienen. ¿Ya? En este caso de acá, puede que no necesariamente haga formas elípticas,
tiende a romper clusters, ¿ya? Y es sensible al ruido y a los outliers. Entonces aquí tenemos nuestro dendrograma y fíjense que es muy distinto como lo habíamos visto el otro, ¿cierto? Aquí ya de partida está fragmentando los clusters y empiezan a aparecer estas cosas de acá que son como una especie de- de clusters que solamente no se van agrupando con otros clusters, sino que se van agrupando solamente con otras observaciones por separado, ¿ya? Y tiende a pasar harto con esto. Entonces, si nosotros graficamos, lo que vamos a obtener es que prácticamente vamos a tener solamente un clúster general para todo esto y después los otros clústeres van a ser bastante chiquititos. ¿Ya? De hecho, estos de acá parece que poseen solamente un punto. ¿Ya? Ok. Promedio. El promedio es la distancia promedio de todos los puntos con respecto a todos los otros, ¿ya? O sea, acá aquí calculamos distancia con distancia, promediamos todo y esa es la distancia de un clúster a otro clúster. Ya un compromiso entre min y max es menos susceptible a ruidos y outliers y también va a tender a ser clústeres esféricos, también parecido como el max, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver el dendrograma. Eh, ¿qué es lo que vemos acá? Aquí pareciera que hay como clústeres un poquito más definidos entre sí, de hecho están bastante bien separados. ¿Ya? Recuerden que estos son unos pocos puntos, pero después nosotros estamos visualizando todo nuestra proyección. ¿Ya? Y nuestra proyección nos generó este tipo de clústeres. ¿Ya? Fíjense que de todas maneras tenemos puntos, por ejemplo, como el clúster 4 o el clúster 3, perdón, 2 me parece que solamente están compuestos por solamente un punto. ¿Ya? Y de hecho, si recuerdan, estos puntos TVScan lo había detectado como outliers. ¿Ya? Entonces, tenemos puntos que de verdad son bastante extraños. Y este es el comportamiento entonces que nos entrega este modelo basado en average. ¿Ya? Por último, vamos a tener un Word que busca minimizar el incremento de la suma de los errores cuadráticos cuando se mezclan dos clústeres. Ya recuerden de la suma de los errores cuadráticos, si yo mezclo un clúster si yo voy mezclando clúster y conformando clúster más grande, el error cuadrático va a ser más grande, ¿ya? Y va a ser más grande porque va a poseer más elementos. Entonces la idea es que yo mezcle clúster con clúster, dado que el aumento de la suma de los errores cuadráticos sea lo menor posible. ¿Ya? Eso es lo que voy a estar intentando hacer con esto. Entonces, una mezcla entre clustering aglomerativo y al mismo tiempo clúster de tipo K-means, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver de nuevo distintas formaciones del dendrograma. Aquí fíjense que también se generaron bastante otros clusters, ¿ya? Y si nosotros lo graficamos, vamos a ver que es algo muy similar a lo que obtuvimos con K-means en un comienzo, ¿ya? Aquí pasan cosas extrañas, por ejemplo, fíjense estas partes de acá que están agrupadas con estas otras de acá. Recuerden también por el tema de la proyección, no necesariamente los datos van a representarse bien con respecto a cómo se estaban generando las agrupaciones dentro del espacio original. ¿Ya? Entonces, por eso vemos este tipo de cosas extrañas. ¿Ya? Entonces aquí vemos varios otros tipos de modelos más basados en clúster jerárquico, ¿ya? Entonces, una de las cosas interesantes es que no necesariamente se supone a priori el número de clases, y esto es porque no les conté que en verdad el número de clúster va a ser definido en donde yo corte el dendrograma, ¿ya? En este caso, si yo cortaba acá, por ejemplo, aquí, entonces, ¿qué iba a tener? Iba a tener 1, 2, 3, 4, 5, 5 clústeres distintos, ¿ya? Si yo lo cortaba acá arriba, pum, entonces iba a tener dos clústeres. A ver, va a tener este de acá, uno, dos, voy a tener tres clústeres distintos. Y si yo lo cortaba acá, pum, voy a tener estos dos clústeres distintos acá. Ya, entonces, eso lo hace como relativamente eficiente para encontrar el número de clases, ¿ya? Y la desventaja es que no hay una función objetivo muy clara por minimizar. Ya están estos mínimos, máximos, pero eso no es una función objetivo que nosotros tenemos de estar minimizando, ¿ya? Salvo por Word, eh, que sería el último que acabamos de ver, ¿ya? Y el problema es que son bastante pesados, memoria del orden cuadrático, o sea, tengo que ocupar el doble o sea, digo, al cuadrado de la memoria de los datos que yo estoy ocupando, y el tiempo es también cuadrático por el logaritmo, ¿ya? Entonces, diferentes esquemas también, y esto es bien interesante, diferentes esquemas presentan diferentes problemas. Y eso es lo que habíamos visto con las desventajas y ventajas de cada uno. Ya recuerden, por ejemplo, que habíamos dicho que
Este es menos susceptible a ruidos y outliers, pero hace clúster esférico. Y este, en cambio, puede tratar, el min puede tratar formas no elípticas. ¿Ya? Entonces ahí va a depender ustedes, que ustedes decían cuál va a ser el tipo de clúster que van a utilizar. ¿Ya? Entonces con eso estamos terminando la clase de clustering. Recuerden que, como vimos acá, hay muchos otros métodos de clustering que obviamente por tiempo no podemos usarlos todos, eh, pero que de todas maneras son bastante interesantes, ¿ya? Así que échenle un vistazo, vean cuáles son los que funcionan. Aquí están las restricciones, la escalabilidad, por ejemplo, y este de acá, por ejemplo, no escala con la cantidad de ejemplos. Si ustedes usan 1000 ejemplos, no va a terminar nunca. ¿Ya? Este de acá también, por ejemplo. Entonces, la idea sería que ustedes después puedan experimentar con esto y mostrar distintos tipos de clases. ¿Ya? Así que con eso terminamos y nos estamos viendo para la próxima clase. Chao.